Con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana que esperemos se termine este próximo sábado, este próximo domingo. Y entonces ya no seré el doctor Tigre que ronque la negra noche neoliberal, porque se supone que hemos dejado atrás esa negra noche, gracias a las elecciones. Y en las elecciones, como a todos más o menos nos queda más o menos olfateamos ya, el ganador aparentemente será en una sola ronda eh, Andrés Arauz y Rafael Correa, que es prácticamente lo mismo. Y en estas elecciones podemos decir que va a haber esa situación porque he revisado, y ustedes pueden hacerlo, pueden ir a Wikipedia y visitar los reportes o las estadísticas preelectorales de Argentina y Bolivia y van a encontrar que existe similitud en las estadísticas preelectorales de Argentina y Bolivia con las de Ecuador. Y recordemos que en Argentina, pues la ganancia de los Fernández fue abrumadora, en Bolivia la ganancia de Luis Arce fue abrumadora y seguramente este domingo, perdón, la ganancia de Andrés Arauz en Ecuador será igualmente abrumadora. De acuerdo a lo que dicen las encuestas y lo que dice la referencia internacional. Pero, ¿por qué es tan importante las elecciones de Ecuador para Estados Unidos, para China y para Rusia? Estados Unidos y, por cierto, Estados Unidos y la OTAN, o sea, Estados Unidos y todos sus aliados. Evidentemente, Estados Unidos es la primera potencia mundial tecnológica y es un país que, si podemos hacerlo aquí, vamos a hacer un gráfico para entender la situación. Entonces tenemos aquí, pongamos este gráfico y tenemos entonces aquí Estados Unidos. Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene que lidiar con otro país desde la Segunda Guerra Mundial y antes, porque intentó quitarle territorio con Rusia. Entonces tenemos que Estados Unidos y Rusia tienen un conflicto que empezó a comienzos del siglo XX, cuando Estados Unidos invadió Rusia e intentó tomarse Siberia, invadió por Alaska desde. Y en el tercer lugar tenemos China, que es la nueva potencia mundial desde la posguerra. En realidad China fue la más grande potencia mundial, el más grande, el más rico imperio durante 2000 años, hasta que en los años 20 de 1800, o sea 1826, 28, perdió la guerra con Inglaterra y gracias a eso Inglaterra se convirtió en la primera potencia mundial y China dejó de ser potencia mundial hasta que llega el siglo XXI y en el siglo XXI pues ahora ya indudablemente es una potencia mundial que compite con Estados Unidos. Pero entonces decíamos que ¿cuál es la característica de Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos es una potencia mundial? Pues Estados Unidos es una potencia mundial fundamentalmente por ser el mayor lugar de innovación y tecnología. O sea, la tecnología es lo que le da el poder a los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos inventó el avión, el radio, el telégrafo, inventó la televisión, inventó el internet. Bueno, ¿qué más? No se puede contar la cantidad de inventos que tienen. Revolucionó la medicina, revolucionó la electrónica, revolucionó la física, todo. Entonces, como vemos entonces, la más importante cosa es que Estados Unidos es un país de las máquinas. Es un país donde las máquinas son lo más importante.
Comenzó con el automóvil, luego pasaron a los aviones, hoy son las computadoras. Bueno, las máquinas son lo más importante que tiene Estados Unidos. Pero tiene una cosa muy importante, tiene propiedad intelectual. Es decir, es el mayor propietario de propiedad intelectual del mundo. Esto quiere decir, tiene inventiva, inventos. Es el país con la mayor cantidad de inventos que jamás ha existido en el planeta Tierra. Y todo esto, las máquinas y los inventos, le han convertido en el país más innovador del planeta. Como consecuencia de ese gran poder, Estados Unidos tiene un sistema de gobierno especial, diferente. Y en ese sistema de gobierno especial que ellos le llaman democracia representativa, se llama democracia representativa, no es democracia participativa, sino democracia representativa. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente puede votar por alguien y el representante que ellos han elegido y que en Estados Unidos solamente tiene un periodo limitado de tiempo en el caso de la presidencia, pero puede renovarse indefinidamente en casos de los senadores y congresistas. Esta democracia representativa quiere decir que el que gana las elecciones le representa al que votó por él. Y el momento que ya le representa, el que votó ya no deja de tener ninguna validez sus opiniones. La única opinión que vale y prima es la del presidente, la del congresista, la del senador. Ellos son los que deciden la suerte y muerte de todos los demás norteamericanos. Entonces, el presidente puede decidir mañana ir a una guerra y todos los norteamericanos tendrán que ir a esa guerra. El presidente puede decir que mañana va a devaluar la moneda y todos los norteamericanos tendrán que aceptar eso. El presidente puede decir que va a suprimir la pena de muerte y todos los norteamericanos tienen que aceptar eso, o que admite la marihuana y todos los norteamericanos. Es decir, se llama democracia representativa porque justamente lo que hace es que en un momento determinado esta democracia pasa a ser la que representa a todos los ciudadanos. Pero ¿qué pasa con Rusia? Una cosa interesante es que Estados Unidos tiene este sistema representativo por 250 años. Es nuevo en el mundo, no es viejo, es recién creado. Pero tenemos acá a Rusia, y en Rusia sucede otra cosa. ¿Qué es lo que sucede en Rusia? Primero, ¿por qué es importante Rusia? Porque Rusia es el país que tiene el territorio más grande del mundo. ¿Y qué pasa con ese territorio? Que ese territorio se lo han querido quitar siempre. Durante el siglo XIX, Napoleón invadió Rusia para quitarle territorio. Luego, Hitler invadió Rusia en el siglo XX. Y también invadió a comienzos del siglo XX Estados Unidos para tratar de quitarse. Entonces, Rusia es un enorme territorio fundamentalmente. Pero ¿qué significa tener un enorme territorio que tiene recursos naturales? O sea, que lo que tiene es naturaleza. Esa es la mayor riqueza de Rusia, la naturaleza. Y claro, está viviendo el cambio climático y ahora enormes territorios de Siberia, que antes solo podían ser útiles 3 meses al año, en este momento
gracias a este calentamiento global, ya pueden ser utilizados por 6 meses al año, ya no por 3. Y la cantidad de territorio que tiene es el doble de Estados Unidos. Es casi el doble de toda Europa. Entonces, ahí está su poder. Gracias a eso, Rusia se convirtió en el mayor productor de petróleo del mundo. 10 millones de barriles diarios, hasta que Estados Unidos recientemente le quitó con esa nueva tecnología del fracking. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la naturaleza? Que para cuidar esa naturaleza, ese enorme territorio, necesita un enorme ejército. Y entonces es un poder militar. Siempre ha sido un poder militar, porque gracias al poder militar conquistó ese territorio. ¿De quién era el territorio antes de que los rusos conquistaran ese territorio en el siglo XVI? Era de los mongoles. Los mongoles también conquistaron Rusia, pero luego con Iván el Grande e Iván el Terrible derrotaron a los mongoles, y no solamente que les quitaron todo el territorio, les quitaron hasta Mongolia. Y se ocuparon de semejante territorio. Y desde ese día han tenido que vivir y sobrevivir gracias a guerras. Y hasta la guerra de Afganistán no habían perdido ninguna guerra. Temporalmente fueron gobernados por los polacos, otra vez fueron dominados por los suecos, otra vez fueron dominados por los mongoles, pero finalmente les derrotaron a todos. Y el único que les sacó de su territorio, porque fueron invasores, fue Afganistán, fue el Vietnam de... Entonces tenemos que Rusia fundamentalmente, pero Rusia desde el siglo XVI hasta el siglo XX, en realidad 500 años, no solamente 425, 500 años ha tenido un zar. Zar quiere decir un César. Los rusos se consideran el último imperio blanco cristiano de Occidente, herederos de el imperio romano oriental de Constantinopla. ¿Ya? Ellos se consideran, inclusive en su bandera, tienen el símbolo romano que es el águila de 2 cabezas, y ese es el símbolo del estandarte ruso. Entonces ellos se consideran herederos del imperio bizantino. Y el imperio bizantino, recordemos, comenzó en el 400 antes de Cristo y sigue hasta ahora. Y entonces tienen un sistema electoral diferente. Ellos tienen un sistema electoral que permite al presidente participar en campañas políticas, y en esas campañas políticas hay múltiples partidos, ya no es solamente el Partido Comunista. Durante 90 años tuvieron un solo partido, después ya volvieron al sistema de multipartidismo, pero el presidente de Rusia puede ser elegido indefinidamente, y eso lo convierte en un zar elegido. Es decir, pasaron de un zar que venía por descendencia de sangre a un zar que puede permanecer mediante el voto popular indefinidamente. Entonces tenemos un sistema que no es democrático, sino representativo, sino que es un sistema, llamémosle democrático, pero no es representativo. ¿Cómo le podemos llamar? Le llamaremos sistema democrático monárquico. Medio así, ¿no? Llamémosle zarista. No le llamemos zarista. Entonces, ¿por qué es muy difícil ser amigo de Rusia para Cuba, para Nicaragua, para Venezuela?
Porque la opción que le ofrece Rusia es: copien mi sistema. Y mi sistema es: ustedes eligen un presidente, Maduro, Ortega, Díaz-Canel, en cada uno de los países, Cuba, Nicaragua y Venezuela, y este señor se convierte en un monarca, tiempo indefinido en el poder, un monarca elegido por votación popular, que es el sistema que tiene Rusia y que tiene a Putin en el poder. En el sistema, ¿qué es lo fundamental? ¿Cómo se sostiene el sistema norteamericano y cómo se sostiene el sistema ruso? El sistema norteamericano se sostiene fundamentalmente gracias a la publicidad. Porque el sistema norteamericano de elección que se hace cada 4 años, es un sistema diferente. Ellos inventaron un sistema electoral en el que ellos inventaron el periódico de distribución masiva. Existían periódicos en Europa, por supuesto, y aquí también en América, en la época de Colonia. Recordemos que Eugenio Espejo publicó un periódico que se llamaba El Nuevo Luciano de Quito, pero era de circulación restringida. Los norteamericanos inventaron el sistema de periódicos de distribución masiva que incluían propaganda y medios de autofinanciamiento. Luego inventaron la radio, luego inventaron la televisión y ahora inventaron el internet. Y el que gana popularidad a través del periódico, a través de la radio, a través de la televisión, a través del internet, ese es el presidente. Y entonces el negocio es elegir. Todo su sistema se basa en la publicidad. Y curiosamente, ya analizaremos en otro chance, en la siguiente charla, cómo funciona esto de la publicidad. La publicidad en sí es una religión o un sistema mediante el cual la mentira se convierte en poder. El sistema, como nace Rusia, es mediante la fuerza de las armas, la fuerza del ejército. Y el soldado era el que imponía, era el hombre poderoso, el que podía matar a uno y a otro, y nadie le pedía cuentas porque vivían de la guerra. Así nos conquistaron los españoles. Cuando los españoles llegaron a América, los soldados eran crueles, robaban, mataban, violaban, y no tenían que rendirle cuentas a nadie, eran el poder en sí mismo. Luego, Rusia pasó de un sistema de dominación de soldados a un sistema de dominación religioso, que a diferencia de nosotros era ortodoxo y nosotros éramos católicos. Pero increíblemente nosotros teníamos universidades, colegios, población analfabetizada, teníamos arquitectos, obreros, artesanos, constructores, agricultores, etcétera, ya instruidos, porque aquí se instruía en el aprendizaje del español desde 1600. Imagínense solamente que Ecuador tenía una universidad en 1569, y la primera universidad en Rusia, la Lomonosov, es en 1760. 200 años antes nosotros ya teníamos educación, teníamos bibliotecas, teníamos comunicación escrita. La gente sabía leer y escribir. En Rusia no sabían leer y escribir hasta el siglo XVIII. Tampoco en Estados Unidos y tampoco en Suecia. El imperio español era el imperio donde tenía la mayor cantidad de gente que sabía leer y escribir de todos los imperios de Europa. Bien, de esto salimos en que el sistema de dominación de Rusia históricamente ha sido la represión. Rusia ha logrado mantener su territorio gracias a que ha podido reprimir cualquier intento de invasión y cualquier intento de división. Y ese sistema represivo, que lo tiene Putin a través de su
policía secreta y de sus fuerzas armadas, es el que se reproduce en Nicaragua, Cuba y Venezuela. Pero tenemos otra potencia, China. China es la nueva potencia mundial. Y esta nueva potencia mundial emerge prácticamente en el siglo XX, en la última parte del siglo XX y ahora en el siglo XXI. Pero antes fue la mayor potencia mundial desde 2000 años antes de Cristo hasta el siglo XX, hasta el siglo XIX, en que pierden la guerra que se llama la guerra del opio con Inglaterra, e Inglaterra le convierte en colonia a China y en el principal consumidor de opio del mundo. Para someterle a China, Estados Unidos se convirtió en el primer exportador de tabaco del mundo, y ahora es un narcótico el tabaco, y ahora el tabaco es la planta narcótica que más personas mata en el mundo. Se fuman 18 billones de tabacos diarios en el mundo, y fue una droga que le permitió a Estados Unidos independizarse, porque los ingleses dijeron: ya no les compramos el té. Entonces ellos dijeron: bueno, les vamos a envenenar a toda Europa con tabaco. Luego, lo mismo hizo Inglaterra. Inglaterra no era la potencia más grande del mundo, cuando en ese momento era Napoleón, pero luego Napoleón pierde la guerra con los ingleses. Se convierten luego los ingleses en potencia mundial de Europa, pero se convierten en potencia mundial de todo el planeta gracias a que conquistan China. Y lo conquistan mediante el opio. Convierten a 200 años, le convierten a China en el país adicto al opio, el mayor comprador de opio del mundo. Y el opio, que es una planta originaria de la ciudad de Quito, la amapola, que se utilizaba aquí con el nombre de adormidera para los problemas dentales. Se mordía la adormidera, la semilla, y eso anestesiaba la boca. Cuando usted tenía problemas dentales, fue llevada por los ingleses a sembrar en India y en Afganistán, y desde hace 200 años Afganistán es productor de opio, y vendiéndole a China. Así es como se convierte en China en un país oprimido, y se libera después con Mao Zedong y crea un nuevo sistema. En este sistema chino, que es lo más importante para China, siempre, históricamente, China fue el país más poblado de la Tierra. Entonces, lo más importante era población. La población es lo más importante de China. Pero ¿cómo China se convierte en el país potencia económica mundial? Porque porque crean un sistema que se llama el sistema del Partido Comunista, en el que no es del Partido Comunista en China simplemente no es chino, punto. Es decir, todos son Partido Comunista. El Partido Comunista son todos los chinos y se acabó, no hay discusión, hay un solo partido. Y eso creó lo que se llama la identidad política, que se había perdido cuando llegaron los ingleses y luego los japoneses, y vuelven a establecer un sistema imperial, pero ahora ya no se llama imperio chino, cultura china, sino se llama partido chino. Es un sistema, es una cultura el partido chino, no es una forma política. Y este partido chino lo que concentra su poder es en la educación, y convierten a China en el país con la mayor cantidad de gente educada del mundo. Y en el momento que convierten al país con la mayor cantidad de gente educada del mundo, se convierte en potencia mundial. Tiene muchos más estudiantes y profesionales y científicos y todo que cualquier otro país del planeta Tierra. Y luego de eso, China siempre fue mega constructor. Construyó la muralla china, construyó la represa de Tres Gargantas,
construye ahora superautopistas, superlíneas férreas, el megaconstructor, y su poder se basó históricamente en las megaconstrucciones. Es un megaconstructor, es un país megaconstructor, histórica, toda la vida, y esto sumado a una población alfabetizada y sumada a la revolución de las máquinas que está en todo el planeta, le convirtió en una superpotencia mega constructora. Y entonces ahora construye represas en Ecuador como la Coca-Cola Sinclair, trenes en África, está queriendo construir el nuevo paso, el nuevo canal de Nicaragua, que es el competidor del canal de Panamá, porque es el gran mega constructor del planeta. ¿Y en qué se basa y crea un sistema que se llama un emperador? Pero ¿cómo se llama el emperador de China? El emperador de China se llama secretario general del Partido Comunista, Xiaoping. El secretario del Partido Comunista en China es el emperador de China. Entonces el modelo chino difiere del modelo norteamericano en que el emperador de China, o sea, el gobernante de China, se elige en el partido. Solo hay un partido que se llama Partido Comunista de China, que en realidad se llama China. Punto. No hay dos. En China no hay partidos. Se acabó esa vaina. No hay ni otras religiones, ni otros. Hay todas las religiones del mundo, pero ninguna domina. Y hay un solo partido. Y esa es la clave del secreto, tener un solo partido. Y ese solo partido tiene miles de candidatos a ser el sucesor de este emperador. Y este emperador es elegido mediante un consejo que se llama el Partido Comunista, que envía a una asamblea que tiene miles de miembros. Y esos miles de miembros envían y crean este sistema. Este sistema no funciona en América Latina, porque en América Latina no se quiere, nadie quiere tener un solo partido, excepto a Cuba. El resto de países no han aceptado que exista un solo partido. Y entonces ese es el gran problema de nosotros aliarnos con China. Y no tiene todavía China vale señalar, China nunca ha sido en realidad un imperio, ha sido un reino. ¿Qué diferencia hay entre un imperio y un reino? Imperio es aquel que se forma invadiendo otros territorios y poniendo bases militares en otros países. Estados Unidos tiene 700 bases en el mundo, es un imperio. Rusia tiene bases en Siria, invadió, acordemos que invadió Europa del Este y puso bases militares en cada uno de los países de Europa del Este, que las ha tenido que retirar ahora, y era un imperio. Lo mismo hizo Francia, lo mismo hizo Inglaterra, lo mismo hizo Holanda, lo mismo hizo Bélgica, se conquistó el África, puso bases militares. Esos son imperios. Reino es cuando siempre tiene el mismo territorio original y no crece. Entonces, China en su política se diferencia del resto del mundo, que a China no le interesa exportar su modelo. No le interesa que otros imiten, que otros sean como los chinos, que tengan el mismo desarrollo, la misma lengua, la misma religión, la misma manera de pensar. No, eso no le interesa. Quieren ser China para los chinos, de los chinos, y una cultura propia e independiente. Y para eso crearon una muralla china y que les dijeron: nosotros no nos vamos a pasar de aquí para allá y ustedes no se van a meter de allá para acá. Pongámonos de acuerdo. China nunca va a invadir a ninguna parte del mundo. Esto es lo nuestro y lo que queremos es que nadie se meta con nosotros y nosotros no nos metemos con nadie. Esa es la diferencia de China. Hoy, en estas elecciones, Ecuador
se ve en el grave problema de que durante el gobierno de Lenín Moreno fuimos colonia norteamericana. Tuvieron bases militares aquí, nos metimos en su guerra, la guerra del narcotráfico. Nuestros soldados fueron a pelear la guerra de Estados Unidos contra los narcotraficantes, y nosotros ahora tenemos unas elecciones en las que se presenta la posibilidad de que le podamos decir a Estados Unidos: sabe que ya no queremos participar más en la guerra del narcotráfico, se llevan sus bases fuera de este país y nosotros vamos a seguir siendo amigos de ustedes, pero no queremos seguir siendo una base militar norteamericana en el extranjero. Esa es la situación crítica que vivimos, y eso es lo que se va a enfrentar y se va a decidir en estas elecciones. Es por eso que además Ecuador tiene una posición geopolítica más que importante. ¿Por qué? Porque está frente al Océano Pacífico, y ahora el Océano Pacífico es el mayor centro de navegación del mundo y de comercio. Segundo, tiene los Andes. Los Andes son la zona de mayor riqueza minera del mundo. Tercero, tiene la selva del Amazonas, que es la zona de mayor información biológica y genética del planeta Tierra. Y está en la mitad del mundo. Quiere decir que por nosotros pasa la línea ecuatorial, y todos los satélites que tienen cobertura global están situados en la órbita geoestacionaria de la línea ecuatorial. Por eso es tan importante Ecuador. Pero además tenemos una influencia en América del Sur. Tuvimos la sede de UNASUR, que fue destruida por Donald Trump, hecha a pedazos, lo cual analizaremos después. Y Estados Unidos teme que nosotros podamos ser oposición y nos unamos a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, junto con Bolivia, y comencemos a enturbiarle el poder, a enturbiarle el agua. Además, nosotros somos uno de los más importantes proveedores para todas las potencias mundiales, especialmente China y Estados Unidos, de materias primas. Recordemos que el total de nuestro petróleo ahora se vende a China, que China explota el cobre de Ecuador, Canadá y Australia explotan el oro de Ecuador, y que es un lugar de inversión. Para China este es un centro de inversiones. ¿Por qué? Porque China viene acá y construye represas. Y cuando construye represas nos dice: bueno, nosotros le vamos a construir la represa y por cada kilovatio ustedes me pagan un poquito, y de esa manera yo recupero mi inversión y con ganancias. Y eso es lo que hemos hecho en Coca-Cola Sinclair. Y así hemos concluido, mis queridos amigos, analizando cuál es la situación, cómo es el origen, cuál es el destino, cuál es el movimiento mundial y cuál es el rol de Ecuador en estas elecciones y en la historia de comienzos del siglo XXI, en la historia mundial. Muchas gracias.